Bueno, bienvenidos, bienvenidas, benvinguts, benvingudes. Bueno, para mí es un honor estar presentando a mis compañeros de mesa, que son Manuel Furcano y Edgardo Dobri, que por simplificar y para pasar directamente a la chicha, son poetas los dos, ambos trabajan como traductores y residen ambos en Barcelona. Manuel nació allá, Edgardo vive ahí hace 30 años. El título de la presentación es ambicioso y queríamos empezar aprovechando la oportunidad para comentar, o sea, presentar como un panorama de la poesía catalana, que es, me parece, muy desconocida en Argentina y que, bueno, cuenta con una tradición muy consolidada y muy rica, y que sería interesante si nos pueden abrir los ojos a ella. Así que, Manuel, sí. Muy buenos días. Ante todo, bueno, gracias Paula también por la presentación y por estar aquí. Muy contento de estar y participar en esta bonita e impresionante Feria del Libro. Para explicar un poco lo que Paula proponía ahora, hay que tener en cuenta primero la poesía catalana es la poesía que se escribe en lengua catalana, y la lengua catalana es una de las lenguas más importantes de Europa, porque es la 9ª lengua en parlantes en Europa, casi con 13 millones de hablantes, y por lo tanto el problema que tiene es que no tiene Estado, y al no tener Estado pues no está oficializada en la Unión Europea. Pero es por lo tanto una lengua con una larguísima tradición literaria que arranca desde la Edad Media, desde el primer monumento, desde el primer documento que tenemos escrito propiamente catalán, que es del siglo XII, son las famosas homilías de Organyà. Bueno, es un texto del Pirineo, de unos sermones que están ya escritos en catalán a partir del siglo XII, y a partir de ese momento pues esta lengua tiene una larga tradición literaria, no solo en poesía, sino evidentemente también en prosa. Por lo que respecta a la poesía, como nuestra época dorada fue la Edad Media, en que pues Cataluña, la lengua catalana, la lengua de la Cancillería real del país, pues tiene un momento, un álgido, una cúspide muy importante en la Edad Media. Por lo que respecta propiamente a la poesía, la lírica catalana se entronca con la lírica de los trovadores, es decir, del sur de Francia y del mundo occitano, que políticamente estaba muy unido a lo que era Cataluña entonces. Y a partir de ahí empiezan a salir nuestros grandes próceres, ¿no? Ramon Llull, el gran filósofo, pues también tiene producción poética maravillosa, y otros nombres. Y quizá en la Edad Media, para resumirla, acaba con un nombre de oro en Valencia, que es Ausiàs March, ¿no? Que es nuestro último trovador, le llamamos así, pero es un nombre importantísimo por su poesía amorosa, por su poesía de reflexión sobre la muerte, etcétera, etcétera. A partir de ahí, de la Edad Media, siguiendo un poco las vicisitudes políticas del propio país, entramos en un periodo que se ha mal llamado decadencia, pero que también indica que la poesía y la literatura y la cultura general del país caen un poco en un agujero, y pasamos unos siglos como de oscuridad, hasta que la lengua catalana y su poesía renacen con mucha fuerza en el siglo XIX. Hay también un movimiento de recuperación de la lengua, unas ideas románticas que empujan pues la idea de recuperar el país que sí fue independiente, que sí fue soberano en la Edad Media, y la lengua evidentemente es un instrumento básico, y la poesía su utensilio, su útil, la herramienta de trabajo, ¿no? Y la herramienta, por lo tanto, de difusión propiamente también de esta lengua. En el siglo XIX hay un nombre de oro también muy importante, muy poderoso, muy querido por las clases populares, que es Jacint Verdaguer. Era un párroco, pero con una inspiración y
una fuerza poética muy importante y muy devoto, y eso también entroncó muy bien con la sensibilidad religiosa del país, y es el Nombre de Oro. Es un poeta que te puede gustar más o menos, pero tiene todavía en Cataluña asociaciones que le siguen y le recitan y le quieren, le veneran. Es un nombre, por lo tanto, básico, muy importante. Y a partir de Jacint Verdaguer, decíamos, pasamos a lo que llamamos también todo un periodo de renaixença, de renacimiento en el siglo XIX, y la poesía catalana vuelve a estar, pues crece, y aparecen nombres de diversas tendencias, también con tendencias literarias europeas, y tenemos a principios del siglo XX ya pues, los románticos, con un nombre importantísimo como Joan Maragall. Tenemos luego los novecentistas, que se le llaman así por principio de siglo, más formalistas, un gran nombre también de oro, Josep Carné, que le llaman el príncipe de los poetas, porque es formalmente impecable. El mensaje ya es otro tema, pero la utilización de la lengua y el trabajo de la lengua es impecable, eso es una cosa muy preciosista, muy exacta. Y a partir de ahí nos acercamos ya al mal momento de la Guerra Civil. La Guerra Civil española marcará un año cero de la cultura catalana, como pueden imaginarse, porque entra en la clandestinidad, fue prohibida, fue machacada, fue perseguida, y a partir de... Durante los años de la dictadura, evidentemente, el genio poético no puede acallarse, ¿no? Y van saliendo nombres, pero vigilados. Y hay un nombre de esta recuperación después de la Guerra Civil, muy importante, muy básico, que es Salvador Espriu. Es una voz que llora, una voz que se queja de lo bajo y del agujero profundo en la que ha caído la cultura, y cómo la represión de la dictadura ha intentado hacer desaparecer esta lengua y esta cultura y esta poesía. Y es una voz que retruñe de una forma muy fuerte, muy esquelética, y es un grandísimo nombre. Y a partir de ahí, una vez se recuperan las libertades democráticas en el Estado español, pues la poesía catalana de pronto tiene de nuevo pues un renacimiento, y tenemos pues desde los años 70 pues toda diversas generaciones de poetas con mucha fuerza. Hay que decir que la poesía se la llama siempre, bueno, en Cataluña se dice así, yo creo que se puede aplicar a muchos países, es una enferma perpetua con una salud de hierro. Es decir, está siempre enferma pero nunca muere, porque a veces tiene poco público, a veces tiene pocas librerías, a veces tiene pocas editoriales que se dediquen a ella, pero aguanta, y aguanta gracias a sus poetas que aguantamos y que seguimos escribiendo. Y hay que decir que actualmente podemos ser muy optimistas porque se van sucediendo las generaciones, tocan todas las tendencias, todos los géneros propios también dentro de la poesía, y creo que hay un panorama muy rico por las dinámicas que hay entre los poetas de diversas generaciones, por las traducciones que tiene la poesía catalana, por los premios que reciben los poetas, por los festivales, por las ganas que tiene el público de oír la poesía recitada más que leída. A veces cuando vemos los festivales o las celebraciones poéticas en la calle, piensas, si todas estas personas entraran a una librería a comprar los libros de poesía, la poesía dejaría de ser una enferma permanente. Pero hay muchas ganas, hay mucha sed de oír la poesía hablada, recitada. Y eso, para mí, aparte de que el sistema editorial aguanta, en poesía pues son señales para ser optimistas. Pero bueno, se lo he resumido de una forma muy rápida, pero yo creo que esta enferma perpetua con salud de hierro aguanta, y la poesía catalana aguanta, tiene grandes nombres, podría citar ahora muchísimos, pero para mí uno esencial es Joan Vinyoli, que ya murió, pero es un poeta que nos ha marcado a diversas generaciones de poetas jóvenes, nos ha marcado muchísimo su poesía. Y eso es una buena señal, porque significa que los poetas nos enraizamos en los buenos poetas que hay detrás nuestro, ¿no? Y por lo tanto son signos positivos que espero que la hagan continuar. Edgardo, ¿te gustaría bueno, añadir algo? Evidentemente el panorama que ha hecho Manuel es
muy claro. Yo puedo hablar de la poesía catalana como alguien que de alguna manera tiene contacto con ella desde hace tiempo, pero obviamente tampoco pertenece a ella. Por lo tanto, es una visión, por así decir, personal. A mí me llama un poco la atención el hecho de que no tanto en América Latina como en el resto de España se conoce muy poco la poesía catalana. Y creo que ahí hay algo de una cierta relación mal avenida, porque los poetas catalanes del siglo XX, por lo menos los que me han interesado a mí, no tienen equivalente del lado español. Por ejemplo, un poeta como Carles Riba, que tiene un libro extraordinario que son Las elegías de Vierville, que es un libro, podríamos decir, quizá rilkeano, en el sentido de que se nota, igual que en Vignoli. Creo que la influencia de Rilke, ya debe haber alguna tesis de doctorado sobre eso, pero es interesante. Bueno, Rivas es un poeta de una entonación extraordinaria. Él tradujo, era traductor del griego, tradujo a Homero, y luego más tarde se interesó por el griego moderno y tradujo también a Cavafis, cosa interesantísima también. Foix es un poeta extraordinario que entronca por un lado con la tradición de los trovadores y por otro lado con la influencia del surrealismo, y hace de esa mezcla o de esa combinación, más que mezcla, una poesía impresionante que no tiene parangón en absoluto con la poesía en lengua castellana, porque nosotros los castellanos de cualquier parte del mundo no tenemos esa tradición que entronca directamente, ¿no?, con la lírica trovadoresca, que es la fundación de la lírica amorosa occidental. Gabriel Ferraté, que además de un poeta extraordinario es un crítico genial, dice en sus clases sobre Foix que Rapin necesitó un aparato crítico enorme y un poco insufrible para justificar la vuelta a los trovadores, mientras que para Foix fue un ejercicio natural, porque era como su abuelo, ¿no?, poéticamente hablando. Y bueno, la propia poesía de Ferraté, que a mí me interesó muchísimo desde que la descubrí, porque también tiene una entonación de una cierta mirada civil, de una cierta moralidad, diríamos, acerca de la mirada de la sociedad de su tiempo, de la posguerra, de los años 60, muy inteligente y a la vez muy curiosa, porque cuando parece que va a ser algo obvio siempre se desvía y siempre te deja un poco con la necesidad de releer el poema a ver realmente de qué está hablando. Es siempre menos evidente de lo que parece, a diferencia de lo que pasa a veces con los poetas coloquialistas, podríamos decir, que muchas veces uno tiene la impresión de que le falta algo al poema para terminar de cuajar, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy rica esa posibilidad de convivir, de poder acceder, ¿no?, a una poesía muy distinta de la escrita en lengua castellana, marcada de otro modo por la historia, y que realmente no tiene, como digo, no tiene parangón. O sea, no hay en castellano poetas que hagan cosas como el poema inacabado de Ferraté, o como las elegías de Riba, o como los sonetos de Foix, y creo que para mí eso fue realmente algo insólito, porque evidentemente de no haber vivido en Barcelona seguramente no lo habría descubierto, porque nuestra tradición evidentemente pasa por París, pasa por Londres, por Nueva York, pero poco por Barcelona en ese aspecto. Y creo que para un poeta en lengua castellana que tenga el oído abierto a esas cosas, y por supuesto a poetas que están produciendo en este momento, que están escribiendo, como dice Manuel, que están leyendo sus poemas en público, creo que es algo muy estimulante, ¿no? Sí. Gracias. Eso, en relación con tu producción poética, que es en castellano, que circula dentro del sistema literario en castellano que existe en Barcelona, y que, como comentábamos antes con Manuel,
muchas veces no se cruza con el sistema literario en catalán. Quería saber si, a ver, ¿cómo lo planteo? Si hay conexión. Sí, si es una percepción fundada o infundada la de que no se cruzan con tanta facilidad como uno podría imaginar, digamos, en un contexto, o sea, pensando acá en Argentina, que es con una mentalidad muy monolingüe, la idea de que Barcelona es una ciudad bilingüe y que se produce en ambas lenguas. ¿Qué pasa en los intercambios entre creadores en ese sentido? ¿Hay una situación? ¿Siempre bueno, ha sido la misma? Yo aquí, Paula, te diría que la respuesta a este tema es una respuesta personal, porque a nivel personal un poeta catalán puede tener 1001 contactos con otros poetas de la ciudad que escriban en castellano o no. Pero es verdad que en general la sensación es que no se cruzan. El hecho de escribir en una lengua o en otra te marca un mundo editorial diferente, unas fiestas, unos corros literarios, unas críticas, unos medios de comunicación que muchas veces son diferentes y que no interactúan con la otra voz poética que hay en la ciudad o en el país. A menos a título personal, yo me doy cuenta que en el mundo editorial en Cataluña, yo que escribo en catalán y publico en catalán, pues no tengo tampoco demasiado contacto con otros poetas que son catalanes como yo, pero que escriben en lengua castellana. Conozco algunos son amigos míos, pero no forman parte del mundo literario mío. Yo los conozco, pero no interactúo con ellos, y hay en cierta manera, yo podría decir, una falta de puentes que se traduce al mismo tiempo a nivel editorial. Las editoriales que publican autores catalanes muchas veces no son las mismas que publican autores que escriben en castellano, y por lo tanto los cauces son diferentes, las aguas van por lechos diferentes, y hay poco contacto, al menos yo también personalmente lo digo, porque yo conozco pocos poetas que son catalanes, pero que escriben en castellano. Sé quiénes son, conozco algunos nombres, pero no me entero si sacan un libro nuevo. De pronto encuentro un libro en la librería y digo, mira, ha sacado un libro nuevo, pero no hay ese contacto, y por lo tanto son compartimentos, a mi entender, bastante estancos, cosa que quiero repetir, que me parece un poco triste, pero es la realidad que tenemos. Las lenguas son diferentes, los cauces literarios también, y hay poco puente, poca comunicación. También un poco tocando el tema que ha sacado Edgardo, nosotros podemos leer poesía en español, pero en el Estado español no nos pueden leer a nosotros, y hay mínimo interés, muchos poetas catalanes estamos traducidos a otras lenguas europeas, lenguas mediterráneas, y difícilmente estamos traducidos al castellano. Tenemos pocas traducciones al castellano, pero en cambio tenemos traducciones en francés, en inglés, en italiano, en polaco, en hebreo, en turco, pero en castellano prácticamente no. Y hablando personalmente, yo estoy traducido a bastantes lenguas europeas, pero al castellano no. Y yo considero esto una anomalía. Entonces, ¿puedo traducirme yo mismo? Podría, pero no creo que deba hacerse así. Pero bueno, es también reflejo de una confrontación política que nos persigue y que está ahí, encima de la mesa, y tristemente es así. Eduardo, no sé. Bueno, a ver, yo creo que siempre hay guerras entre poetas, y hay fricciones y hay disputas. Creo que dentro mismo del castellano hay muchas disputas también. Por ejemplo, entre, diría, el mundo peninsular, el mundo latinoamericano, también hay fricciones, y hay ese famoso chiste que hacía Oscar Wilde, que decía con los del mundo británico y a los americanos todo nos une menos la lengua, ¿no?
Y creo que con el castellano pasa lo mismo. Dentro o sea, en Barcelona sí que me parece que es bastante evidente que hay dos mundos paralelos, cosa que hasta cierto punto creo que es normal, porque tú lo dijiste, la lengua lo es todo para un poeta, y por lo tanto para un poeta que escribe en catalán, su mundo, su aire, su agua en la que nada es el catalán, y por lo tanto ese es su ámbito. También probablemente hay cierta cosa que tiene que ver con la institucionalidad, digamos, que tiene la poesía catalana dentro de Barcelona y que la poesía castellana, por fortuna, creo, no tiene, pero los poetas a veces se quejan de eso, y la situación contraria en el resto de España, que de todas formas a mí me sorprende porque me parece una notoria demostración de falta de curiosidad, ¿no? Digo porque, insisto sobre este punto, porque una de las características, creo, de la poesía española en el siglo XX, precisamente es que, sobre todo después de la Guerra Civil, o sea, cuando la generación del 27 es lapidada o convertida, o obligada a regresar al cancionero o enviada al exilio, realmente la poesía española, como creo bastante parte de la cultura española, pierde un cierto ritmo de modernidad que determinados poetas catalanes podrían aportarles si se interesaran por ellos, pero prefieren no hacerlo. Bueno, eso es una cosa en la que no sé si podemos profundizar demasiado aquí. Yo creo que hay luego, como tú dijiste, y que finalmente eso es lo importante, diálogos entre poetas, entre editores, entre escritores. Por ejemplo, yo voy a dar dos ejemplos. Yo tengo una compañera de departamento, yo soy profesor en la Universidad de Barcelona, tengo una compañera de departamento que se llama Gemma Gorga, que es profesora de literatura medieval española y es poeta en catalán, y es una excelente poeta, que tiene un catalán magnífico y escribe una poesía muy particular, diría, o sea, que no es una poeta que uno dice, bueno, se escribe en castellano y se traduce al catalán, no, tiene, o sea, una demostración de lo que es Barcelona, o sea, puedes ser un excelente profesor de literatura medieval española y ser poeta en catalán. Y luego hay poetas con los que se encuentran puntos en común que tienen que ver con inquietudes o inclinaciones o características comunes. Por ejemplo, Arnau Pons es un poeta mallorquí que vive en Barcelona hace muchos años, que es un poeta en catalán, y es una persona que hace muchísimo trabajo en la relación entre el mundo judío y el cierto, en el cual Manuel también de otra manera hace muchísimos aportes. Y claro, como yo me intereso también por eso, por mi propio origen, eso me ha llevado a tener con él también un diálogo, un intercambio. O sea, no solamente los poetas se reúnen para hablar de métrica, sino que también puede haber inquietudes comunes que te hacen forjar una relación a partir de la cual sí, ¿no? Bueno, creo que aquí está María Bohigas y Alejandro Dardi, que son los editores del Club Editor y que en su propia casa, en lo que Joan Sala llamaba la Montaña Pelada, en el Carmelo de Barcelona, reúnen en muchas ocasiones a escritores de ambas lenguas, que justamente allí, tomando una copa, etcétera, pueden tener, ¿no? Intercambios sobre... Me acuerdo hace un par de años cuando se presentó la novela una excelente novela de Joan Bodón, un escritor en lengua provenzal, se llama El libro de los finales, que yo luego traduje al castellano, y estaba Alex Susana y estábamos hablando sobre cuestiones del judaísmo en catalán, y Alejandro dijo, jamás pensé que me iba a encontrar a Alex Susana y a Edgardo Dobri hablando de judaísmo en catalán. Pero bueno, son cosas que de pronto suceden cuando hay ámbitos que se abren a ese intercambio, ¿no? Me parece. Sí. Yo quería todavía añadir, en mi generación poética, bueno, hubo un momento en que
la editorial Proa montó una antología de mi generación poética, nos llamaron Imparables, y en lengua española al mismo tiempo se creaba una generación parecida, con temas parecidos, con inquietudes parecidas, y les llamaron Los Feroces. Había en Cataluña Los Imparables, se habló de nosotros, de una decena de poetas que nos metieron en esta antología, y de Los Feroces en España. Pero no hubo ningún contacto. Yo en un festival de poesía en Teruel, en el monasterio de Veruela, de pronto me encontré con un poeta. A mí me presentaron como uno de los imparables y a él le presentaron como uno de los feroces. Entonces nos miramos así, un feroz, ¿no? Un imparable, ¿no? Empezamos a hablar y también, ¿no? Constatamos la falta de comunicación, el desconocimiento mutuo por el simple hecho de estar cada uno en una lengua evidentemente diferente. Entonces ahí nos planteamos la cuestión, ¿no? ¿Conozco yo a los imparables o a los feroces franceses de mi generación? Pues no. Puedo conocer alguno porque por casualidad pues lo he leído, pero no los conozco. Pero claro, entonces no tendría que preocuparme el hecho de que yo no conozca a los feroces, pero como estamos dentro del mismo estado, etcétera, etcétera, pues ahí entramos ya en este debate, ¿no? Si verdaderamente faltan puentes o si verdaderamente la literatura, o en este caso la poesía catalana, tendría que estar mucho más en contacto con las generaciones del otro lado, ¿no? de España, ¿no? O que escriben en castellano. Pero estas generaciones, algunos de ellos están en Barcelona, a lo mejor son de Barcelona, pero no nos conocemos. De pronto nos encontramos en un festival y constatas este desconocimiento, este agujero, ¿no? Que hay entre medio, este muro invisible que es triste que exista, pero que es natural también a lo mejor, que esté ahí. Y pensando en la producción poética latinoamericana como otra forma de influencia, en la literatura catalana ¿se te ocurre que tal vez esos lazos, porque también, claro, desde acá hay una sensibilidad respecto de que puedas pensar, claro, la poesía en español es la que se produce en España, pero evidentemente es muchísimo más amplio que eso. Y como también comentábamos antes, la idea de que no se traduce literatura catalana al español por falta de interés desde el Estado, pero ¿qué pasaría si eso se promoviera aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si se publicaran traducciones del catalán directamente en Latinoamérica? Bueno, el tema es muy interesante porque desde mi experiencia como exdirector del Instituto Ramon Llull, nosotros constatamos que la lengua catalana cada año se hace un balance, ¿no? De todas las obras y los títulos de literatura catalana que se traducen a otras lenguas. La lengua castellana es la primera lengua a la que se traduce la mayoría del centenar de títulos que año tras año se traducen a otras lenguas. El castellano es la primera. Pero muchas veces, cuando ves qué títulos son, aparte que la narrativa se lleva siempre la palma, la poesía no está ahí. No está ahí. Entonces hay verdaderamente este muro, esta zanja, ¿no? Que es muy difícil de cruzar. Pero cuando decías ahora de poesía latinoamericana, nosotros en Barcelona, bueno, en Cataluña, pues cuando queremos leer a un poeta español, pues lo podemos comprar, también podemos comprar un poeta sudamericano, si encontramos una librería que venda poesía, que a veces esto también es difícil, la poesía siempre es la pariente pobre en las librerías y cuesta encontrarla, pero esas librerías que sí tienen oferta poética, pues puedes encontrar de todo, puedes encontrar poesía castellana, poesía latinoamericana, pero entonces ahí ya juega al título personal cada poeta, ¿no? Si un poeta lee varios poetas sudamericanos que le influyen en su obra, pues perfecto. Yo soy hebraísta de formación y a mí me ha influido mucho más la poesía israelí moderna que yo he leído, he traducido, que no la castellana o la francesa que haya podido leer, o la latinoamericana que haya podido leer, ¿no? Entonces ahí un poco cada poeta sabe sus influencias, sabe sus gustos, como decía Goethe, sabe sus electivos, ¿no? Eso que le gusta, eso que le toca, eso que le forma,
y a partir de ahí yo creo que es una elección ya muy personal. Cada poeta escribe como desea escribir, con las influencias que deja que le toquen, ¿no? Claro. Como esponja. Entonces, si hay algunos autores sudamericanos que le gustan, que le inspiran, pues tendrá influencia, ¿no? Pero si no, pues precisamente no. Entonces, como director de Instituto Ramon Llull, me acuerdo también que veíamos la dificultad de que editoriales españolas tradujeran títulos de literatura catalana. Pero vimos entonces la oportunidad de que fueran las editoriales sudamericanas que mostraban más interés y que por ahí podía haber salida de que muchos de estos títulos salieran en castellano, pero en Sudamérica, no en el Estado español. Y volvemos a lo mismo, hay cierta conflictividad política que se traduce también en esta falta de interés o en este, no le llamaré boicot, pero sí un poco de decir no, esto no, porque viene de Cataluña, ¿no? O viene de la lengua catalana. Evidentemente hay autores grandes que las editoriales traducen al castellano porque producen y están afincadas en Barcelona. Barcelona es la capital editorial, tanto en lengua castellana como en lengua catalana. Por lo tanto, muchas editoriales ya propiamente del país se encargan de que algunas grandes obras ya salgan en las dos lenguas, cosa que ahorra un gran trabajo. Pero cuando hablamos de editoriales extranjeras, y en ese caso también se cuentan las editoriales propiamente españolas, ahí encontramos en España un freno, un desinterés, que a lo mejor las editoriales sudamericanas pueden evidentemente suplir y ser una puerta para salir publicados más títulos de literatura catalana en castellano. Bueno, yo tengo la impresión de que en la poesía, como tú decías, entran hasta cierto punto las cuestiones de mercado, podríamos decir la poesía, claro, la cuestión de la poesía que ya se vende poco, entonces un poeta catalán, no sé si... Ahora bien, como hay una parte de la edición de poesía que es artesanal, por ejemplo las revistas, ¿no? Yo participé en esta revista que se llama Diario de Poesía, que fue una revista bastante importante aquí en Argentina, que apareció durante 25 años, y nosotros hicimos un dossier sobre Gabriel Ferraté precisamente porque nos pareció, a Daniel Samoilovich, que era el director de la revista, y a mí, que era el tipo de poeta que podía interesarle a un lector argentino, precisamente por esa doble faz que tiene Ferraté de ser un poeta, diría, muy concentrado, porque su obra poética es muy breve, pero una gran mentalidad crítica, ¿no? En eso creo consiste lo que podríamos llamar su contemporaneidad, o sea, es el tipo de poeta que como T.S. Eliot o no sé, Paul Valéry, digamos, el tipo de poeta que considera que en la modernidad el poeta, además de escribir poesía, tiene que indagar acerca de la poesía y tiene que dar cuenta de su tradición, que eso es lo que a mí me atrae mucho de Ferraté, como él dice, yo derivo de estos poetas, pero no lo enuncio solamente, lo voy a tratar de demostrar por qué me interesaron y por qué considero que son grandes poetas. Entonces, esos canales de comunicación creo que están siempre abiertos, digamos, el de esa parte de la edición de poesía que es artesanal y que está un poco fuera del mercado. Luego, claro, depende de circunstancias que son un poco imponderables. Ahora bien, quiero decir también que justamente sobre la cuestión de la traducción y de la ciudad bilingüe es muy interesante, creo, para alguien que tiene una suficiente competencia como para leer en catalán, también la posibilidad de acceder a las traducciones que han hecho los poetas catalanes de los clásicos, por ejemplo, las traducciones que hace Riba de Homero, que son impresionantes y que no sé tampoco si tienen parangón en castellano, y esa también es una escena interesante, porque no es solo la traducción del catalán al castellano o viceversa, es la posibilidad de acceder a una tradición de traducción muy consolidada, como es la catalana, de una gran conciencia de la lengua y de construir la lengua a partir de la traducción, no solo de la obra original, que eso está, creo, muy presente en el siglo XX, hasta el propio Forcano, cuando traduce su poeta como Amihai o como Pinchas Sadeh, o sea, poetas israelíes contemporáneos que tú los traduces
creo, con conciencia de pertenecer no solo a una tradición de poetas, sino a una tradición de poetas traductores. Porque creo que el catalán, por su propia necesidad de nutrirse de la poesía extranjera, de la poesía en otras lenguas, a la que no todos los lectores tenían acceso, como puede pasar con el castellano, construyen también una lengua moderna, con una modulación muy amplia, a partir de la traducción, cosa que no sé si pasa tanto en el ámbito del castellano. En castellano tengo la impresión de que las traducciones de poesía son traducciones que están hechas con la idea de apoyar la lectura del texto original, ¿no? Y muchas veces un poco descuidadas, digamos, sobre todo creo en la escena de la traducción española de poesía en el siglo XX, mientras que cuando uno lee cómo traducen los poetas catalanes, los grandes poetas catalanes, uno ve que ahí hay una conciencia de que la lengua no solo se construye en la inspiración original, sino también en ese ejercicio de compromiso con el poema, con el poeta al que se está traduciendo y también con la propia lengua, ¿no? Perdón. No, en relación con el doble oficio poeta-traductor y las lenguas de las que ustedes trabajan, que son diferentes, ¿sí? Del hebreo y árabe también has publicado en catalán y has publicado también en castellano. ¿Has traducido al castellano también? Sí, en castellano traduje un opúsculo cabalístico muy poético que se llama El libro de la creación, que es un texto que está cercenado y que no está completo, es un texto medieval muy oscuro, muy cabalístico, evidentemente, y lo traduje al catalán. Evidentemente, como es un texto cabalístico, no se entiende, pero es muy bello lo que dice. Y como es cabalístico y por lo tanto esotérico y por lo tanto como ocultista, la gente fue como moscas a la miel. Entonces la editorial me pidió, hazlo también en castellano, entonces, y ahí también lo traduje, y es verdaderamente un texto muy poético, porque lo que dice muchas veces no se entiende, y no digo con esto que la poesía no se entienda, pero sí verdaderamente que como el texto está cercenado y no cumple, no es un texto lógico, pues tiene mucho de poético, ¿no? Y ahí en ese sentido sí que hice un trabajo poético, pero claro, me basaba en el hebreo y en mi propia traducción catalana de este tipo. Claro. Pero vaya, toda la poesía en el fondo que he traducido siempre ha sido al catalán, al castellano sí. No. Hice justo esto. Pero era una curiosidad también, sí. porque podrías. Y luego Edgardo, que también al llegar a Barcelona me contaste que dedicaste muchos años a la traducción para editoriales españolas y aún todavía, así. Sí. Pero me gustaría que nos contaras un poco la experiencia como argentino que llega a España, qué es lo que pasa con la lengua de traducción. ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, cuando yo empecé a trabajar en la edición en Barcelona hace ya más de 25 años, en ese momento los editores tenían una gran celo de que no aparecieran argentinismos en las traducciones, en las redacciones de las solapas, las contraportadas. Me da la impresión de que ahora ya es un poco menos, creo. Aunque, como dije al principio, siempre hay fricciones, obviamente. En un primer momento, hay una cosa de la que se suele hablar poco, pero que es bueno, quizás se habla poco porque tampoco es un tema tan interesante, pero para mí sí lo fue, que es un escritor argentino se va a vivir a París, supongamos, ¿no? Tenemos varios casos de los que podríamos hablar, Cortázar, Juan José Sarre. Entonces, ese escritor argentino que se va a vivir a París y que sigue escribiendo castellano, puede tener el problema de que su lengua envejezca, pero no tiene el problema de que su lengua se contamine, ¿no? Para un escritor argentino que se va a vivir a España, sí que aparece ese problema y aparece un momento en el que tu propia lengua se va modificando. Tu propia lengua doméstica se va modificando, porque uno empieza a nombrar las cosas como se nombra en el país en el que vive, no como se nombraba en el país del que uno viene, ¿no? Y como ustedes saben, hay muchas cosas que se llaman distinto, aunque la lengua sea la misma, y hay inflexiones, y hay interjecciones, y hay
modos de la lengua que se modifican. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, lo que quiero decir es que hay un primer momento en que uno tiene conciencia de tener dos lenguas dentro de la misma lengua. La lengua profesional, el castellano peninsular, en el que uno tiene que escribir. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo tonto, pero creo demostrativo. En la península se tiende a preferir por tanto a por lo tanto, como preferimos nosotros. Yo me pasé muchos años corrigiendo el por lo tanto, por tanto, hasta que un día leyendo una traducción de un traductor perfectamente español, me di cuenta que ponía por lo tanto. Y digo, he perdido un montón de tiempo en una estupidez. Bueno, pero hay otros ejemplos como una evidente, que es que en la península se tienden a preferir los modos perfectos en los verbos, mientras que nosotros tendemos a preferir los imperfectos, ¿no? A tal punto que llega un momento que uno mismo le empieza a sonar raro, ¿no? Decir, salí de mi casa y no he salido. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso cuando uno escribe después? Porque al principio, creo, para un escritor que se va a vivir al extranjero es importante no perder la sintonía de la lengua en la literatura, creo, en toda la literatura. O sea, ¿por qué es tan fuerte en la literatura el rasgo de lo nacional, a diferencia de lo que puede pasar en otras artes, ¿no? O sea, en la música, en la pintura, donde evidentemente puede haber artistas que quieran tener una relación más o menos fuerte con su país de origen, pero en la literatura, la marca de lo nacional, ¿por qué siempre tan fuerte? Justamente porque una nación es una lengua, o una inflexión de lengua dentro de una lengua más grande, ¿no? Como nos pasa a los castellanos parlantes o a los castellanos escribientes. Pero claro, cuando uno empieza a perder esa sintonía para adoptar rasgos mezclados, como pasa con el propio acento cuando uno habla, pero evidentemente un escritor no le interesa demasiado el acento que pueda tener y si le interesa demasiado las cosas que puede escribir, entonces ahí es donde ya es más complicado. Yo personalmente, durante un tiempo, o sea, yo tengo un libro que se llama El lago de los botes del 2005, que son escenas de desplazamiento entre mi ciudad natal, que es Rosario, y Barcelona, que es la ciudad donde vivo, y donde yo intenté hacer algunas operaciones. En primer lugar, marcar distancia con el exilio, porque yo nunca fui un exiliado, y por lo tanto esos desplazamientos no podían tener la marca trágica del exilio, no debían, y en todo caso cuando aparecía el dolor, la saudade, digamos, la angustia, tenía que pasar por otro lado, justamente por el lado de la decisión y no por el lado de la imposición de la historia, sobre todo porque al llegar a Barcelona yo fui acogido por amigos, que ahora son como mi familia. Aquí está Nora Catelli, que sí fueron exiliados y que estaban ahí desde 10 o 12 años antes de que yo llegara. En este momento diría que, bueno, termino con el lago de los botes. Y por supuesto, adherirme o estar cerca de lo que en ese momento hacían los poetas argentinos de mi edad, que eran de mi generación, que era una poesía con un marcado sesgo, diría, coloquial, narrativo, se llamó también objetivista, ¿no? Es decir, con una mirada hacia afuera, no con una mirada hacia adentro, con un acento hermético, lírico, etc. En ese momento para mí era muy importante mantener esa conciencia. Después llega un momento en que bueno, como todo lo que se hace en poesía se hace con la lengua, uno aprende a trabajar también con eso, ¿no? Y con esas entonaciones. Para la poesía, creo, con esto termino, el problema es distinto que para la narrativa, porque para la narrativa el problema de no trabajar con una lengua realmente hablada en un lugar te lleva a fabricar escenarios que no existen, operaciones que a veces pueden resultar muy bien, como creo pasa en algunas cosas que escribió Marcelo Cohen en Barcelona, donde él, a partir de la mezcla de los dos registros, produce una lengua que no se habla en ningún lugar, pero también produce un escenario fantástico, ¿no? Y creo que, pero es una operación complicada. Para un poeta es distinto porque
porque la poesía no trabaja exactamente con el mismo registro de lengua. Bueno, cada uno va buscando la solución que le parezca adecuada en cada momento, ¿no? Claro. Podemos hacer un turno de preguntas si alguien tiene ganas de saber algo más. Si no hay preguntas, yo voy a hacer una. Bueno, no, en realidad un comentario, digamos, ¿no? En base a todo lo que se habló, y bueno, el objetivo de esta mesa justamente era tratar de que surjan, que broten traductores de catalán por aquí para poder realmente aprovechar esta situación de que Barcelona, ciudad invitada en la feria, que surja esta necesidad de esta, digamos, incentivo para traducir, porque realmente el catalán acá no hay traductores de catalán, no hay producciones casi de autores catalanes, y bueno, realmente es una pena. Ya tengo ganas de ponerme a estudiar catalán para traducir y más con estos textos tan maravillosos que espero poder saborear dentro de un ratito. Bueno, la verdad es súper interesante, y me interesaría saber un poquito más con respecto a la traducción al catalán y al español, que en algún momento habíamos hablado, Edgardo, digamos, de todas las obras. ¿Se hacen traducciones bilingües en Barcelona, o sea, de textos de otras lenguas? ¿Es normal eso o es esporádico? En el ámbito de la poesía, digamos que creo que internacionalmente la edición de poesía seria normalmente es bilingüe, salvo que, claro, por ejemplo, Manuel, que traduce del hebreo, no hay mucha gente que tenga competencia igual para leer el texto original, pero si tú, bueno, si tú traduces del francés o del italiano o del inglés, una edición seria de poesía en general es bilingüe para que el lector... Pero se traduce al catalán y al español a la vez, esa es mi pregunta. Que en el mismo libro el mismo tengas libro, las dos. exacto. Joan Viñoli, del que he hablado, por ejemplo, fue traducido por Goitisolo y la edición era bilingüe, estaba catalán-castellano, está en viso. Y las nadalas de Foix, las tradujo Max Oliver, el viejo Max Oliver, también es un bilingüe. No, hay ejemplos de esta... Perdón, para que salga en la grabación tiene que estar el micrófono. Acercarte porque no llega el cable. Ahora, hace nada, un año todavía, ¿no? Blanca Llum Vidal, que es poeta de Barcelona también. Hay una editorial de Unai Velasco que se llama Ultramarinos, que también es una editorial muy nueva, que le ha publicado Aquest amor que no es u, Este amor que no es uno, en edición bilingüe también. Se vende como churros, lo tengo que decir. Que hay, sí que hay interés en estas cosas. Quiero decir una cosa muy breve. Hay un caso que yo creo que merece mencionarse, que es el de Pere Gimferrer, que es un poeta que ha alternado el catalán y el castellano, y que creo que es un poeta quizá el último de una estirpe que considera que puede pertenecer a las dos lenguas de una manera fuerte. Y bueno, y cuento una pequeña anécdota. Cuando en el año 68 se publicó no sé si lo traje, se publicó la edición original de este libro, Las donas y el días, donde Gabriel Ferraté juntó toda su poesía. Él había decidido que no iba a volver a escribir poesía, y entonces publicó su poesía completa. Un año más tarde se publicó este libro, que es el mismo libro, faltan algunos poemas traducidos por varios intelectuales importantes de la época. Gimferrer, está Valverde, está José Agustín Goitisolo, se repartieron, digamos, los poemas. Cuando publicamos este dossier, Gimferrer había traducido uno de los poemas que a mí más me gusta de Ferraté, que se llama Els Jocs, los juegos, que
es un poema de un recorrido por Barcelona donde él va viendo los deportes que juegan los chicos según la clase social a la que pertenecen. Es un poema extraordinario y podríamos decir bodeleriano, en el sentido de que está hecho a partir de un paseo por la ciudad. Entonces yo dije, me voy a permitir volver a traducir este poema, porque había algunas cosas en la traducción de Ferraté que no me sonaban bien, pero además por lo mismo, porque como hay distintas inflexiones dentro del castellano, dije, esto va a salir en argentino. Entonces, cuando sale el dossier, me encuentro con Jim Ferrer y le doy el diario de poesía, le digo, hemos hecho esto, yo estaba muy contento. Y un tiempo más tarde vuelvo a coincidir con él en un acto y le digo, no sé si tuvo ocasión de ver la revista que le di, entonces me dice Jim Ferrer, sí, he observado que usted se ha permitido retraducir un poema que yo ya había traducido. Pero ahí quiero incidir también, uno de los poetas catalanes ahora más leídos y que de hecho también hay que decirlo comercialmente que funcionan mejor porque venden muchísimos ejemplares, es Joan Margarit. Joan Margarit es un hombre ahora muy fuerte, una persona ya mayor, pero que tiene en su haber libros de poemas muy fuertes, muy duros, algunos muy calientes en el sentido de que escribió en caliente, por ejemplo, la muerte de su hija. Entonces, eso tocó a un público muy grande y está considerado un poeta pues, de grandes ventas. Él es conocido en España porque él mismo se ha traducido prácticamente toda su obra al castellano y solo por eso, en cierta manera, es conocido en España y valorado en España. Es uno de los casos que diríamos, un gran poeta catalán, muy conocido, muy leído, muy querido, está autotraducido al castellano y publicado luego en España, pero porque él se ha traducido. Quizá también ha querido él monopolizar esta traducción, pero a veces si no haces tú el paso de empezar a traducirlo como Jim Ferrer también lo hizo, eso después a lo mejor no llega o tarda más en llegar, porque a Viñolí le llegó, pero porque Goiti solo quiso hacerlo, ¿no? Y evidentemente si Blanca Llum Vidal está traducido ahora al castellano, pues perfecto, ¿no? Pero es una anomalía, es decir, cuando pasa hay que celebrarlo, pero no es lo común, no es lo común. La mayoría de los poetas que yo conozco no estamos traducidos al castellano. Hay cosas evidentemente en internet y hay poemas por aquí y por allá, pero no libros. Y no lo digo porque como yo no lo estoy, no lo está nadie. No, hay casos en que sí, evidentemente, pero no es lo común, no es el primer paso, no es lo fácil. A veces pensamos que tendría que ser lo más automático. La primera lengua al ser traducidos, ¿cuál es? La lengua vecina, la lengua hermana, la lengua que está también en tu ciudad. Y no. Sales traducido en francés o en italiano mucho antes que en castellano. Y yo creo que es una anomalía, pero es así, vivimos en esta anomalía. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Edgardo. Gracias.